¿Estás en alguna de estas posiciones que al tener gente a tu cargo, uno de los grandes regalos es darles retroalimentación, mejor conocido como feedback? No te despegues porque el día de hoy te voy a dar consejos para que explores la manera correcta de hacerlo, pero también, ojo, estos errores que son muy comunes de generar. Hola, yo soy Renata Roa, soy consultora en imagen, comunicación facial y mindfulness y me fascina que estemos en nuestro espacio que juntos construimos para conectar con nuestro poder personal y así tener la vida que tanto queremos. Tengo más de 17 años ayudando a las empresas a que su talento encuentre su potencial. He tenido la fortuna de colaborar no nada más con empresas de retail, multinacionales, de belleza, automotrices. También he estado muy enfocada en toda esta parte de servicios, desde financieros, de seguros, legales. Y de nuevo, es uno de mis grandes regalos ver el desarrollo de muchísimas de estas personas, escalando posiciones y sobre todo dejando huella en el corazón de las personas. Siempre he pensado que el dar retroalimentación es uno de los grandes retos. ¿Por qué? Porque casi siempre, y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha ocurrido, estamos en esta conversación donde alguien dice algo y uno lo toma como si hubiera sido una crítica. Híjole, pues es que ni que fueras tan bueno haciéndolo. Ay, pues mira, tu arroz te quedó medio medio. De nuevo, creo que todos hemos estado expuestos a estos comentarios que evidentemente traen algunos de ellos una buena intención y otros no tan buena. Cuando yo hablo entonces de este mundo del feedback, me refiero a volvernos estos espejos amorosos en donde cada una de las personas con las que interactuamos se pueda ver y en ese sentido logre y sobre todo alcance a percibir lo que no necesariamente está bien puesto. Es así como el hacerlo de manera adecuada, con las palabras correctas, en el momento y en el contexto adecuado, es la forma en cómo nosotros tendríamos que empezar a buscar para realmente crear un feedback adecuado. ¿Qué no es feedback? Lo que te decía hace ratito. Estos comentarios criticones, burlones, que nada más están viendo en qué momento te estás equivocando. Es más, ni siquiera alcanzan a ver lo bueno de alguien. Solamente están aquí cachando, viendo con lupa en qué momento la regó para casi ponerlo en evidencia y hacer que todo, miren, se equivocó, miren qué malo es. Eso definitivamente no es feedback. Por eso si tenemos que terminar aterrizando una sola definición de feedback, me encantaría que fuera el espejo amoroso que de manera muy compasiva, en digamos que palabras mucho más corporativas podrían ser asertiva, logras hacer que la persona vea las áreas de mejora, pero también las áreas positivas que tiene. De nuevo, si soy un espejo amoroso, te voy a decir qué guapo te ves, mira, qué bien se te ve ese corte, pero los zapatos como que no combinan tanto. Y no es para que te sientas mal, simplemente es para que digas, si es cierto, no me combinan tan bien, ahora voy y me cambio esos zapatos para que en el momento en que yo me ponga, digamos que todo el atuendo, me vea de una manera impecable. Ser el espejo amoroso de otra persona es una gran responsabilidad y sobre todo una habilidad que todos los líderes deberían de desarrollar. ¿Y por qué sobre todo un líder tendría que desarrollar esta habilidad? Porque imagínate que un líder tiene a cargo a varias personas que sí depende de él, digamos que desarrollarles el potencial para que todos caminen hacia una misma dirección. Para mí, sobre todo cuando hablamos de liderazgo, estoy hablando de el increíble superpoder que tiene alguien de inspirar y sobre todo de hacer que las personas quieran aprender más, ser más, soñar más. Ese es increíble, sobre todo, inspiración que resulta ser que las personas que conviven con este líder casi están esperando ver qué otra área de mejora hay, qué otra cosa pueden hacer para desarrollar su carrera de una mejor manera.
y sobre todo están de manera colectiva reunidos para avanzar y lograr objetivos colectivos. Un líder no es nada más enfocarse en lo que hay enfrente, sino también empezar a enfocarse en su equipo para que se suban todos al barco y lleguen al lugar que tanto desean. Es por eso que es una gran habilidad que toda persona que se llame líder tiene que desarrollar. Porque el feedback, al ser este espejo amoroso que va compartiendo las áreas de oportunidad, pero también las fortalezas que tiene cualquier subordinado, le da entonces esa posibilidad a este líder de poder construir un equipo muchísimo más fuerte, le da la posibilidad entonces de lograr resultados, le da la posibilidad de que su gente empiece a desarrollar otras habilidades que le sumen a ese resultado colectivo, pero además, y desde mi punto de vista, le da también este chance de hacer que las personas crean mucho más en ellas, empiecen a desarrollar esta posibilidad de seguir, sobre todo haciendo que su piel se vaya estirando y sobre todo también que logre inspirar a más personas a su vez. Para mí creo que el regalo del feedback que le da un líder a sus subordinados es poder hacer que esos subordinados a su vez se conviertan en un líder. Porque cuando el líder es capaz de ver lo que la persona puede mejorar y también en lo que la persona es bueno, va creando entonces este proyecto Pigmalión que logre que más personas se enamoren de ella o de él. Cuando te hablo entonces de todo lo que implica el feedback como un proceso de construcción, como un proceso de liderazgo, como una habilidad que cualquier líder debería de estar construyendo, es interesante saber que uno de los beneficios que tienen es que a través de ese feedback yo me puedo conocer más. El feedback me regala la gran posibilidad no de tomármelo personal, sino también de empezar a ver esto como, de nuevo, este lugar donde yo no alcanzaba a ver qué tenía detrás, pero al tener ese espejo logro hacerlo. El que yo no nada más tenga la habilidad de dar un feedback, sino recibir un feedback, me abre el mundo a un montón de posibilidades. Y ahí es en donde creo que resuena con este gran potencial que tiene cualquier líder. Y para mí es una de las cosas que más diferencia a un líder de un jefe. Un jefe no necesariamente va a cuidar sus formas, no va a ser un espejo amoroso que va a estar viendo lo bueno o lo malo y sobre todo el objetivo es que busque que se vea bien en términos generales. Un jefe a lo mejor lo va a hacer desde la crítica, desde la soberbia, únicamente desde el regaño y no desde la construcción y sobre todo desde este mundo donde uno puede realmente evocar su mejor versión. Pero no nada más el beneficio del feedback es un gran regalo para la persona que lo recibe, sino también el que tú aprendas a comunicar este tipo de cosas que tienden a ser temas mucho más sensibles, te ayuda a transitar por estados de una incomodidad tremenda que te van a ayudar de nuevo a ir generando esta resistencia y sobre todo obteniendo herramientas para que tus habilidades de comunicación, de asertividad, de escucha también empiecen a florecer. Es por eso que entonces si entendemos que el feedback es ser ese espejo amoroso de nuestros subordinados, para que nuestros subordinados desarrollen más habilidades desde la perspectiva que estoy viendo sus fortalezas, pero también sus áreas de oportunidad. Pero a mí como líder me regala la habilidad de comunicar mejor, de ser más asertivo, de tener una escucha activa, de mejorar también mis canales de confianza y sobre todo de autoridad con la gente que estoy buscando desarrollar. Si lo vemos así, el feedback es uno de los grandes regalos que podemos darle y darnos si estamos en esta cultura, sobre todo que implica estas posiciones de liderazgo. Pero ¿qué pasa sobre todo cuando una persona empieza a desarrollar estas habilidades? Y como te decía, en estos más de 17 años que he estado colaborando y sobre todo acompañando estos procesos, me ha tocado ver el impacto que ha tenido en personas que han optado por desarrollar estas habilidades.
Quiero iniciar con el caso de Claudia porque muy probablemente lo que le ocurrió a ella, a todos nos ha ocurrido y no necesariamente nada más en un entorno laboral, sino hasta en uno mucho más privado. Claudia tenía el desafío, porque su jefa se lo pidió, de hablar con una de las personas que estaba en su equipo para darle retroalimentación alrededor de su vestimenta. Al ser una empresa con unas condiciones un poco más tradicionales, el que la subordinada de Claudia portara un código muchísimo más relajado, cayendo un poco al ofodongo, hacía que los clientes cuando llegaban a tener este tema de servicio con ella, pues se sintieran como un poco que no eres tú la persona correcta para el puesto o que no necesariamente tú me vas a resolver lo que yo estoy buscando. El código que esta subordinada de Claudia estaba entonces, digamos que generando, hacía que perdiera toda la imagen profesional que toda el área estaba buscando proyectar. Su jefa, al hablar con ella, la puso evidentemente en una situación sumamente vulnerable. Siempre he pensado que el dar retroalimentación o bien dar el feedback de algo tan personal como es la vestimenta de alguien, híjole, estamos entrando a terrenos sumamente sensibles. ¿Por qué? Porque estás juzgando la manera en cómo está vestida. Estás, no nada más eso, metiéndote en un ámbito que no necesariamente en algunas partes del mundo es legal, pero que evidentemente eso podía ayudarle a esta persona, si lo transformaba, a subir porque sus capacidades eran sumamente buenas. Lo único que estaba ocurriendo es que al tener este código no estaba, digamos que siendo percibida de una manera correcta y todo lo demás que a lo mejor gritaba, pues no era tan considerado porque pues no está vestida correctamente para la posición. Es por eso que esta conversación para Claudia iba a ser sumamente importante. Porque por un lado, ella iba a tener que mostrar el resultado con la jefa al hacer que esta chica tuviera un código de vestuario completamente diferente. Entonces, para Claudia, esta retroalimentación positiva le iba a dar autoridad en frente de su jefe. Pero por el otro lado también, para Claudia, el que ella hiciera esta retroalimentación positiva le iba a poner en una postura de confianza y sobre todo hasta en cierta forma de mentora, porque cuando uno está viendo no nada más lo que a mí me interesa, sino también lo que a ti te podría impactar para que desarrolles una carrera profesional muchísimo más extensa y sobre todo con una gran posibilidad de crecimiento, sí necesitas este tipo de comentarios que a veces por la edad, por el contexto en el que estás, a veces ya, ay no, pues a mí qué, pues lo mío, lo importante es mi inteligencia, no nada más. Estoy de acuerdo, sin embargo, sí existen ciertos códigos, cierto lenguaje que es importante hablar en algunas organizaciones. Para Claudia fue evidentemente muy desafiante dar esta retroalimentación. De nuevo, el hablar de cosas tan personales pueden hacer o que la confianza aumenten o bien que el vínculo se rompa. ¿Por qué? Porque lo puede tomar como una crítica. Híjole, a lo mejor y si además a mí me habías visto, me había alguien criticado mi ropa, en particular, no sé, mi mamá cuando era chiquita me decía qué mal te vistes o qué mal estás y tú me lo dices, a lo mejor en mí puede activar algo muy importante. Entendamos que no es necesariamente lo que me dices, sino el cómo me lo dices, pero además el cómo yo a través de mi historia personal y en este proceso de percepción me puede impactar para que lo tome de una manera o de otra. Este proceso de feedback, de retroalimentación, para Claudia le involucró muchísimas herramientas y preparación. Dar un feedback no es nada más de, sí, a ver a qué hora tengo para decirle que tiene que vestirse mejor. Un feedback es un proceso que te va a invitar a que lo planees, porque cada palabra, el acercamiento, el cómo le planteas la situación, definitivamente va a generar un resultado o el otro. Es por eso que cuando Claudia se sentó con esta chica, no nada más entonces generó este ambiente de confianza para que de nuevo se empezara a generar mayor vínculo y sobre todo se abriera este estado de comodidad, sino que a la vez la manera en cómo se lo planteó tuvo todo que ver para que el resultado fuera positivo. Este es un ejemplo
que evidentemente muchos de nosotros hemos tenido a lo mejor casos así como es que hay que hablar con tal persona porque pues, no está a lo mejor vistiéndose adecuadamente. Pero también tenemos el caso de mi querida Vanessa. Vanessa, en una organización que también implicaba cierto tipo de comportamiento, empezó a ver que una de las personas que estaban en su equipo empezaba sobre todo a tener comportamientos un poco agresivos y que sobre todo impactaba en romper la comunicación del resto del equipo. Aquí también el dar esta retroalimentación y decir, híjole, es que eres bien grosero y tienes unas formas bien malas de estar hablando con los demás. Evidentemente iba a ser una crítica que iba a tomar muy directa y acuérdate del factor de historia personal que puede activar algo en mí y lo puedo tomar como algo sumamente negativo. Este tipo de encuentros, de nuevo, tienen que ser tan cuidados, tienen que ser tan sobre todo curados en la narrativa, en las palabras, que sí implica una metodología de fondo. Para Vanessa, el desafío fue encontrar no nada más el momento adecuado, sino también hacer uso de historias, y no nada más de historias, sino de hechos que pudiera sumarle a darle esta retroalimentación, no como una opinión, sino como este extracto de, sobre todo, testimonios que están basados en hechos. Uno de los grandes desafíos del feedback siempre va a ser la construcción de estos espacios seguros, pero también de esto que nosotros tomamos como argumentos y que por lo mismo se necesita planear. Es por eso que un líder, al desarrollar estabilidad, está ejercitando también su visión estratégica a largo plazo. El feedback no nada más es un espejo amoroso que ayudará a ver o a hacerte ver todo lo que a veces tú no puedes ver y que sobre todo te ayude a ver también de manera estratégica la forma que tú puedes caminar para lograr otro objetivo. Entonces, no es nada más soy espejo amoroso y te digo lo bueno y lo malo, sino también empiezo a guiarte como líder estratégico a que todo esto que yo veo te ayude a ti a lograr tus resultados, te ayude a ti a crecer en posición, nos ayude a todos como equipo a crear esta sinergia para lograr esto que tanto estamos buscando y que a todos nos puede beneficiar. Tanto Claudia como Vanessa son ejemplos que usando la metodología correcta pueden lograr resultados y pasar de jefa a líder. Pero claro, es muy común decir, a ver, tengo un montón de trabajo, tengo un montón de cosas que resolver, tengo que entregar resultados en 3, 2, 1. ¿Cómo voy a darme el tiempo de estar buscando estos espacios para dar un feedback? Porque me estás además diciendo que pues uno tiene que decirlo bonito y uno tiene que hacer no sé qué tanta cosa, porque hay una metodología que me quieres compartir, pero ¿cómo le hago para que además de todas mis actividades empiece a tener tiempo para generar este feedback? Y la realidad es que un feedback dicho y hecho en los tiempos y la forma correcta a ti te debería de ayudar a abrir espacios en tu agenda. Porque lo que ocurre es que vas a empezar entonces a desarrollar no nada más un ambiente de confianza, de crecimiento, sino que a la vez ese tema de la delegación va a empezar a construirse, porque cuando yo genero confianza, cuando yo genero además todo este entorno de crecimiento, la colaboración viene como un ingrediente adicional. Esta colaboración debería a ti de ayudarte a tener ese tiempo que hoy a lo mejor estás diciendo, claro que no lo tengo y no puedo preparar este feedback y no puedo aprender cómo darlo porque pues necesito resolver. Pero siempre he pensado que lo que no se resuelve en un inicio va a ir creciendo y después va a volverse como si fuera una bola de nieve, algo mucho más grande. El feedback, aunque sí implica hacer, digamos que un espacio en tu agenda, te va a evitar un montón de problemas a largo plazo, pero sobre todo te va a ayudar a generar este ambiente donde tú puedas delegar y te dé entonces más espacio en tu agenda en el futuro. Una inversión ahorita ayuda a crear más tiempo en el futuro. Y no nada más puede ser que implique tiempo. A veces también necesitamos aprender nuevas formas de hacer las cosas. Y eso
es salirnos un poco de lo que hemos estado haciendo. Ay, pero es que yo lo vengo haciendo bien. Y te digo una cosa, una de las frases que a mí más me ha marcado es aquella que leí en donde decían que la práctica no hace al maestro, la práctica correcta lo hace. Es decir, yo sé que si tú ya estás en un puesto de liderazgo, que ya tienes algún puesto donde tienes a gente a tu cargo, debes de haber dado muchísimos feedbacks a lo largo de tu carrera. Pero para mí la pregunta sería, ¿lo hiciste de una forma adecuada? ¿Lograste crear estos entornos de confianza, de seguridad y de colaboración? Si la respuesta fue no, entonces ahí viene justamente el verdadero desafío. Aprender a dar un feedback de manera correcta, por supuesto que implica estudiar, implica hacer las cosas diferentes, implica salirnos de nuestra zona cómoda, implica a veces decirle a alguien, me enseñas cómo se hace para que mi tiempo empiece entonces a ser más rápido en mi proceso de aprendizaje. No tienes que aprender todo tú sola, de forma también como muy empírica. Se vale empezar a hacerlo de una manera sobre todo sistemática. Existen metodologías que te pueden ayudar a crear entonces un entorno donde el feedback sea parte del ADN de esa área. Para mí, el haber sobre todo aprendido una metodología, sobre todo de este feedback, me cambió completamente la vida. Porque el feedback, como yo te decía, no nada más aplica para el entorno laboral, aplica para absolutamente todas nuestras relaciones. Ser un espejo amoroso que le ayude a ver a la persona toda la fotografía, fortalezas y áreas de oportunidad, de forma que con algunos ajustes puedas ayudarlo a llegar a sus objetivos. No sé si a ti te gusta esta definición, pero por lo menos a mí me hace tener un increíble poder de responsabilidad. Porque si yo voy a ser ese espejo, yo tengo que ayudarle de una manera muy clara a describir lo que estoy viendo. Es un desafío porque tengo yo que separar mi historia de lo que yo le voy a decir a la persona, porque tengo que ser lo más objetivo posible. Es entonces cómo podemos entender que el mundo del feedback, cómo hacerlo, o más bien, cómo no hacerlo. Y yo te diría, hemos hablado que el cómo no hacerlo pues está en este lugar donde yo todo lo defino y lo interpreto a través de mi historia personal. A mí no me gusta el rojo, híjole, qué mal se te ve ese color. El que tú le pongas tu historia puede ser sumamente agresivo porque estás haciendo una interpretación desde una parte sumamente acotada y desde un lugar también sumamente pequeño de entender. No nada más eso, creo que vale la pena que vayas explorando, que poner muchos calificativos de nuevo que describan esta percepción personal, que lo hagas desde un lugar violento, que lo hagas sobre todo de una manera que dejes que todo el mundo vea lo que está ocurriendo, es decir, hacerlo de manera pública puede ser sumamente frustrante para la persona porque lo puedes estar poniendo en evidencia. Y sobre todo, estas formas, estos acuerdos a los que puedes llegar, no necesariamente tienen que salir de tu boca. El que tú le digas lo que tiene que hacer, no precisamente puede ser una, sobre todo, habilidad que como líder deberías de presumir. Aunque tú sabes hacia dónde vas, hay muchísimas formas de llegar hacia ese lugar. Y el que tú entonces establezcas el punto y coma de cómo tiene que ser, puede llegar a ser algo sumamente agresivo, que vale la pena que explores, que vale la pena sobre todo que entiendas que no necesariamente es el único camino. Si regresamos al ejemplo de Claudia, imagínate que Claudia expusiera a su subordinada en la junta semanal que tienen todo el equipo y además el equipo vecino. Y ahí entonces, oye, y por cierto, te voy a pedir a ver si en la próxima pues te puedes venir mejor vestidita porque pues estás muy fachosa, ¿no? Y pues el cliente, ¿qué va a decir? Entonces, eso haría que en automático la persona se sintiera atacada y cuando un ser humano se siente atacado, lo que va a buscar hacer es protegerse. Esa protección tiende a veces a materializarse a través de agresión, a través entonces como de
evidentemente te ataco mejor yo antes de que tú me sigas atacando, porque aquí el chiste es sobrevivir. Aunque seas mi jefa, hay maneras. Entonces, si lo que buscamos a través de el mundo del feedback es nosotros ayudarle a nuestro equipo a lograr los objetivos que ellos y también nosotros tenemos como área, es interesantísimo entonces hacerlo desde un lugar sumamente amoroso y compasivo. Cuando yo te hablo de todo este proceso, sobre todo, te invito a que vayas explorando una manera de generar este feedback, pero sobre todo y más allá de darlo en estas sesiones únicas, el reto para mí de una líder es construir una cultura de feedback sana. Yo sé que la cultura se construye a través de repetición de ciertos rituales, a través de un montón de herramientas que hoy no terminaría para contarte y compartirte todo lo que involucra el hacer de esto una cultura. Pero lo que sí te puedo decir es que puedes iniciar, sobre todo, con entender la importancia que tiene dar un feedback asertivo a todos tus colaboradores. Es una pieza clave de la construcción de tu liderazgo y sobre todo de la construcción de tu equipo para que todos crezcan. Genera un ambiente de confianza. Ese es el paso número 1 para dar un feedback. ¿Por qué es tan importante generar un ambiente seguro? Porque como te decía, el que yo sienta que esto es algo que puede ayudarme a mí a sumar, por supuesto que te voy a escuchar, lo voy a recibir, lo voy a agradecer y lo voy a implementar. Insisto, tendríamos que construir una cultura que para eso es un cambio de mentalidad, es un cambio sobre todo de formas de comunicación, de comportamiento que claramente se puede lograr. Pero inicia, por lo menos, con crear un ambiente seguro en donde las personas no se sientan atacadas, en donde las personas logren recibir esta retroalimentación como un lenguaje del amor y no como una crítica. Segundo consejo que te puedo dar para empezar a crear un feedback de poder. Empieza a distinguir lo que es una historia de un hecho. La historia es lo que a través de mis ojos, de mi filtro personal, empiezo a entender e interpretar y te lo digo desde mi perspectiva, desde mi opinión y desde mi historia. Te puso el ejemplo. Ay, a mí no me gusta el rojo porque de chiquita me lo ponían tanto que lo odio. Ay, qué mal se te ve el rojo. Eso es una historia. Yo me hice algo a través de mi historia, a través de lo que yo interpreté. El diferenciarlo de un hecho es entonces entender que hay colores que se ven mejor que otros por un tema de fisonomía, de colorimetría, que claramente va a impactar en tu apariencia general. Esa retroalimentación sí está basada en un hecho tangible, comprobable. Un hecho y una historia son elementos que tienes que distinguir cuando estás dando el feedback. La historia es tu percepción, es tu realidad. El hecho es algo comprobado que puede ayudarte a que la persona reciba esta información no como una crítica de su ser, sino de su hacer. Y esa es la gran diferencia entre dar retroalimentación entre el ser y el hacer. Que para mí, ese sería el tercer gran consejo. No es lo mismo criticar a alguien o bien hoy desde esta perspectiva ser espejo amoroso de alguien donde estás viendo y sobre todo analizando su ser que su hacer. Su ser es perfecto. Por algo está ya en esa posición subordinada. Su hacer es lo que además puede ser medible y sobre todo transformable. Si yo en esta retroalimentación te hablo de esto que estás haciendo, no atento en contra de esto que quieres proteger y que queremos todos proteger, que es mi yo. Pero si me dices, oye, es que lavaste mal los trastes, no me estás diciendo que soy un inútil utilizando mis manos para hacer algo. Estás únicamente enfocando mi atención en una acción que si además me dices, pero estoy observando que no estás
quitándole toda la comida a este traste. Pero ¿qué pasaría si a lo mejor intentamos o con un nuevo detergente o con una nueva esponja, o bien si a lo mejor y le hacemos muchísimo más duro y por más tiempo para que logremos retirarle esto? O lo dejas remojando unos minutos antes de empezar a lavarlo. Es un ejemplo que quiero que veamos. No es lo mismo que atentes en contra de algo que yo soy a de algo que yo hago. Porque una vez que hacemos esta diferencia, podemos crear cierto plan de acción, ciertos acuerdos para medir y sobre todo ver la mejora de esto que te estoy dando como retroalimentación. Si notas, son 3 consejos que vale la pena que explores si estás en esta posición de jefa o que si a lo mejor ya eres un líder inspirando a más gente, para que poco a poco vayan mejorando estas importantísimas habilidades que hay que desarrollar cuando uno tiene a su cargo a más personas. Ser líder implica no nada más comunicarte mejor, tener mucho conocimiento de ti, evidentemente de tu equipo, inteligencia emocional, saber comportarte en ciertas circunstancias a través de algunos atajos que ya más personas lo han hecho y que han creado sistemas o métodos, como por ejemplo el dar un feedback, para que de nuevo tú logres crear esa cultura de confianza, de colaboración, para que tú logres tus resultados, para que tu gente logre sus resultados y suba contigo, y para que de manera colectiva logre los resultados que el área está deseando. Espero que este contenido te ayude a sensibilizarte de la importancia que tiene el dar un feedback correcto para que juntos logren eso que tanto están buscando. Te recuerdo mi nombre, yo soy Renata Roa, soy consultora en imagen, comunicación facial y mindfulness y me fascina que estés en este canal. Si no te has suscrito, hazlo. Si lo quieres compartir, compárteme aquí abajo si alguna vez te han dado ese feedback horrible que te destrozaron el autoestima, te hicieron trocitos el corazón y sobre todo que no generó en ti ningún ajuste para hacer las cosas diferente. Porque de nuevo, creo que todos hemos visto ese tipo de feedbacks que lo único que han construido en nosotros es inseguridad y sobre todo una tirria a este proceso de retroalimentación, cuando genuinamente es un regalazo porque podemos ver cosas que no veríamos si no tuviéramos estos espejos amorosos. Te mando un beso enorme y me fascinará verte en otro video, en algún programa, en algún taller, para de nuevo conectar con este poder personal y tener la vida que tanto queremos. Hasta pronto.